de la guía o los ejercicios que yo le he colocado en la misma diapo, en los mismos. Todo lo que hemos hecho en clase. Todo lo que hemos hecho en clase. ¿Ya? Eso. Hoy día nos correspondería partir con el tema de redes de dos puertas. ¿De esa familia? ¿No son las compuertas, no? No, esa es electrónica de redes de dos puertas, tiene que ver con formas de visualizar un circuito con dos entradas o con dos líneas de entrada y dos líneas de salida, y a partir de eso se pueden obtener ciertos parámetros dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, en el área de ustedes, lo que son análisis de línea de transmisión, me parece que pueden cobrar importancia y los parámetros T en la red de dos puertos. Me interesa que conozcan la dinámica de cómo se usan. No es complejo, pero para un día sábado a las 6 de la tarde ya como que hacer lo que me viene a hablar el profe. Pero coloquemos la mejor voluntad y desarrollémoslo para que lo puedan usar a lo mejor en set si tienen que ver algunos parámetros de transmisión. Esta clase no entra en ese ¿cierto? Está solamente en la clase anterior. No entra todo. Resonancia, filtro y redes de dos puertas. Lo que veamos hoy día es lo que veamos el miércoles. La fórmula de diferenciación sí de memoria, ¿no? ¿Ah? Las fórmulas. No, las fórmulas de memoria no, en ese sentido. Yo puedo generar un listado aquí de las memorias de la fórmula que pueden necesitar. Bueno, ¿Okay? ¿Sí parece? Eso ayuda. ¿Ah? Ya, ¿le damos? Como sé que en la modalidad de estudio que ustedes están, trabajar y estudiar es complejo, me di un trabajo de traerle un material como bien, no sé si vieron todo lo que yo les he enviado, está como todo escrito, todo desarrollado, cosa que sea un buen manual de consulta. O sea, en el mismo día yo agarraría el tema y me pongo a hacer ejercicio, pero creo que es bueno que ustedes se vayan con algo, en caso de que digan, ¿qué fue lo que dijo el profe? Ahí está lo que dijo. Ya, ¿partimos entonces? ¿Con entusiasmo y alegría? ¿Les parece conocer, no? ¿No? ¿la consulta? ¿Ese PDF yo lo envío por correo? No, no lo he enviado. Hoy día lo envío. ¿O quieren que lo envíe ahora? ¿Te serviría para ir anotando? Sí, a mí igual me sirve, profe. No, aquí pura solución, hermano. Me voy a enviar todo el material de redes de dos. Material teoría de circuitos de tecnologías ayer. ¿Los videos han podido acceder bien a ellos? ¿Sí? Súper.
Tenés que- Qué miedo. ¿Con correo, cierto? ¿Con correo, cierto, profe? Sí, por correo. Ah, sí. Ahí. El archivo 8. Ese es el primero. Bueno, primero, ¿qué es una red de dos puertas? Tú puedes tener un circuito equivalente, y en realidad este circuito tú lo puedes ver que normalmente uno en un circuito tiene fuentes de entrada, algunos elementos pasivos, pero en un circuito tú lo puedes ver como una red de dos puertas que va a tener dos entradas y dos salidas. Lo puedes ver como un transformador, por ejemplo, si quieres ver una analogía. Entonces, esta red de 4 terminales se denomina red de dos puertas. Como lo señalo ahí arriba, una red de dos terminales compuesta por fuente y elemento pasivo puede representarse por un equivalente Thevenin o un equivalente Norton. ¿Cierto? El concepto de circuito de equivalente puede ser llevado a un circuito con dos entradas, como es ese estilo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo le hacía la analogía con un transformador? Entenderemos por red de dos puertas a cualquier red de 4 terminales en el cual se cumple que la corriente neta que entra en cada par es igual a 0. O sea, si por este terminal de entrada entra I1, por aquí sale I1. O sea, la corriente neta que afecta a la red es 0. Por lo tanto, las únicas variables de interés en una red de dos puertas son las corrientes de entrada y la tensión en cada par de terminales, las cuales se presentan en el siguiente diagrama. Ahí tendrían los parámetros de una red de dos puertas. B1 entre los terminales de entrada, B2 entre los terminales de salida. Las corrientes, como ya lo habíamos planteado, por lo tanto, una red de dos puertas será lineal e invariante en el tiempo si y solo si posee solo elementos lineales invariantes en el tiempo y fuentes dependientes. ¿Ya? Una observación, un requisito importante para obtener el sistema de ecuaciones es que la red de dos puertas no tenga internamente fuentes independientes.
tanto, vayamos a algunas características. Cualquier cuadripolo o red de dos puertas, en la literatura lo pueden encontrar así, red de dos puertas o cuadripolo, porque tiene 4 polos, puede caracterizarse en función de sus tensiones de entrada, B1, B2, y sus corrientes de entrada, B1, I1 e I2. ¿Ya? De estas 4 variables, un par cualquiera, voltaje 1, voltaje 2, corriente 1, corriente 2, un par cualquiera puede considerarse como variables independientes y el par restante como las variables dependientes, cualquiera de las 4. Por lo tanto, si yo voy a tomar un par de ellas como variables dependientes y otro par como variables independientes, si aplicamos la ley de combinaciones, voy a tener 6 posibles combinaciones para la elección del par de variables independientes que está dada por esa expresión, ¿ya? Que tiene que ver con el factorial de la cantidad total de las señales disponibles por dividido por el factorial de las dependientes por el producto del factorial de la cantidad total menos la variable dependiente. Eso en realidad te da el valor 6. Dime un poquito. Bueno. Me contestaste tiempo bajo. 6 combinaciones. ¿Ya? ¿Será? ¿Cachai de este factorial de esta? Eso está bien. ¿Sí hay factorial? ¿Dónde está? Sí. Mira, ¿lo que sí? Sí, esto más que trascendente para que tengan claro de dónde sale esa cantidad de combinaciones. Esto 4 factorial te da 24, esto sería 2 te da 4 y 24 partido 4 te da 6. Entonces, se tienen 6 tipos de parámetros, ya que tengo 6 posibles combinaciones, vamos a tener 6 tipos de parámetros distintos. ¿Ya? Parámetros de redes de 2 puertas. ¿Ya? Nota, ojo aquí, el objetivo es determinar solo las variables de las puertas de 1, de 2, y 1 y 2. ¿Ya? ¿Cómo vamos de ahí? ¿Todo ok? Ya. Teniendo eso claro, los parámetros más familiares que tenemos son los parámetros de impedancia, los parámetros Z. ¿Ya? Tenemos 6 posibles tipos de parámetros. ¿Ya? Parámetros de impedancia o parámetros Z. ¿Cómo se obtiene? Esto es solamente álgebra. ¿Ya? ¿Por qué? Se van a dar cuenta. Se elige como variable independiente a las corrientes I1 e I2. Variable independiente son las corrientes. ¿Por qué? Porque voy a tener un sistema de ecuación en base a suma de tensiones. Según la ley de Ohm, ¿cómo obtengo la tensión? B por R. O sea, la presión de la tensión I por R. I por R. Por lo tanto, si mis variables independientes son las corrientes, mis parámetros de las ecuaciones van a ser, los coeficientes de mis ecuaciones van a ser los parámetros Z, resistencia o impedancia. ¿Estamos claros? Entonces, mira, voy a tener 2 ecuaciones. Teniendo en mente este modelo,
mis variables independientes van a ser las corrientes, mis variables dependientes van a ser las tensiones. Por lo tanto, ¿cómo vamos a encontrar esas ecuaciones que están acá para los parámetros de impedancia? Que son B1 igual a Z11 por I1 más Z12 por I2, y la ecuación 2 será B2, Z21 por I1 más Z22 por I2. ¿Ya? Esa misma ecuación, tú sabes que la podemos escribir de forma más inicial, ¿sí o no? Esto que está aquí es lo mismo que está acá, ¿sí o no? Donde vas a tener un vector de tensiones, una matriz de coeficientes y el producto con una matriz de corriente, donde esta ecuación que está aquí va a ser B1, va a ser igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Filas por columna. Profe, disculpe, no entiendo dónde sale el Z11. Allá voy. Ah, ya. Déjame darte la estructura. La ecuación B2 va a ser B2 igual Z12 por I1 más Z22 por I2. Fila por columna. Ya, respondiendo a tu consulta, ahí tienes el modelo para los parámetros Z, los parámetros de impedancia. Con los parámetros Z se puede construir el modelo de la red de dos puertas, y el modelo circular utilizado para estos parámetros es este que está acá. Tengo las tensiones entre los terminales de entrada, B1, la corriente, donde aquí tienes el parámetro Z11. Pero es como un término Z11. ¿De impedancia? ¿Sí? Es un factor que es una impedancia. Ah, ¿Eso no? ah, ¿me salió? ¿Lo mencioné? Digo, varias cosas. Digo Arias. Tenemos que hacer esta clase más amena, si no, un desastre. Entonces, fíjate que ya te estás dando cuenta que para obtener esas ecuaciones aplicamos el método de las corrientes de Mayer. Veamos el modelo Z11. Aquí tengo una fuente de tensión que está representada por el producto entre la corriente I2 y Z12. Aquí tú tienes el efecto del secundario de la red, por decirlo de algún modo. Y acá tienes algo similar Z22 y Z21. Vamos viendo. ¿Cómo dijeron que se llama Don Diego? Diego Arias. Vamos viendo Don Diego Arias. Aquí hay un trabajo de para determinar los parámetros Z de una red se puede utilizar el análisis de mallas, también el análisis de nodos, y también podemos hacer ensayos de circuito abierto y cortocircuito. Por los tres caminos vamos a llegar a lo mismo. Vamos mirando el tema de aplicando el método de mallas. Y lo primero que tenemos que hacer, se consideran B1 y B2 como fuentes de tensión. ¿Ya? Miren el esquema ya ven. Se definen las corrientes de malla, que estas incluyen I1 e I2. O sea, mi corriente de malla va a ser hacia allá, I1, y la otra va a ser hacia acá. Luego se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla, se ordena el sistema de ecuaciones para que solo aparezcan las variables de la red de dos puertas. ¿Cuáles son las variables de la red de dos puertas? B1, B2 y 1 y 2. Nada más. Ya, a mí me gusta el tiro, dar la explicación justa y necesaria y un ejemplo al tiro. Porque el ejemplo ayuda a clarificar el tiro. Recuerden, estamos
obteniendo los parámetros de impedancia, los parámetros Z de una red de 2 puertas. Lo estamos haciendo por el método de mallas. ¿Ya? Determinar los parámetros Z para el siguiente circuito. Este es el circuito dado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este circuito, lo vamos a ver como una red de 2 puertas. Vamos a obtener sus parámetros Z, su parámetro de impedancia. ¿Ya? Solución, vamos bien. Se construye el modelo, se consideran B1 y B2 como fuentes de tensión. Eso fue lo primero que les señalé ahí, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Ya, entonces B1 y B2 lo vemos como una fuente de tensión de forma imaginaria. Profe, ¿con usted vamos a trabajar con fuentes dependientes? Bueno, este circuito estaba dado seco. Sí, por eso lo pregunto. Ya, entonces, en el fondo tiene que darte cuenta que puedes trabajar con ellas, solamente al plantear las ecuaciones tienes que tener cuidado que queden en términos de las variables de la red de 2 puertas, voltaje 1, voltaje 2, corriente 1, corriente 2. Se definen las corrientes de mallas en el sentido de las I1 y 2, por lo tanto aquí tienes I1 para que coincida con ella, I2 para que coincida con esa corriente, y esta la dejamos I3. Y la dejé con ese sentido para que coincida con el sentido de esa fuente vectorial. ¿Ya? Estamos siguiendo paso a paso los puntos del método que se llama. Ya. Luego aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla. Aquí no hay nada extraño, no hay nada nuevo, entonces vamos viendo. Fíjate que para la malla 1 voy a tener, a ver, vamos a lo más fácil. ¿Qué significa aplicar el método de May en la ley de voltaje de Kirchhoff? Me posiciono en cualquier punto de la malla y voy sumando las tensiones a medida que las voy encontrando. Cuando vuelvo al mismo punto, eso es igual a 0. ¿Cierto? Ya. Me posiciono aquí, por ejemplo, y empiezo a recorrer la malla en el sentido de la corriente de malla, me encuentro con menos B1, ¿cierto? Sí. Menos B1, me encuentro con más, podría ser más menos, más 4 y 1, Sí. después me encuentro con qué, Con la fuente con menos, ¿Por qué menos no, y espérate, voy a seguir aquí, Sí, va en el mismo sentido de Porque la fuente menos entra por 2. menos. No, pero en el mismo sentido. No, que aquí, Sacaron la no, que aquí le hice el quite acá. No está Toma bien. una super malla. 4 y 1, Menos 2. menos 2 y 3, menos 3 Y puso al tiro y 3 más 3 y 2, bueno, al mismo punto igual a 0. Esa ecuación salió de acá. ¿Ya? Le hicimos el quite a esta rama de la fuente. Sí, porque ¿cómo voy a sumar la tensión de una fuente de corriente? No, imposible. Obligado a usar supermalla. ¿Estamos claros? De ahí sale esta ecuación porque este te había quedado acá como menos B1, pues más esto, menos esto, menos esto. Te queda así, B1 igual a 4 y 1, menos 2 y 3, menos 3 y 3, más 3 y 2. ¿Estamos claros? No, porque ya. Hicimos esta malla. Tomamos esa supermalla. Por lo tanto, vamos a tener que sacar una ecuación de esta fuente. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Si reordeno esto me va a quedar como B1 es igual a 4 y 1, menos 5 y 3, más 3 y 2. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. B2. De izquierda a derecha. Menos B2,
menos 3 y 3 igual a 0. Eso me da que B2 es igual a 3 y 2 menos 3 y 3. ¿Sí? Reordenando me queda igual. ¿Ya? Y nos falta una ecuación de la fuente porque tengo 3 mallas. Entonces, como sea una supermalla, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, como ambas corrientes tienen el sentido que coincide en esa rama, esta corriente que es 2 tercios de 2 va a ser igual a la sumatoria de I1 más I3. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Y ahí tenemos las 3 ecuaciones. Por lo tanto, se ordena el sistema obtenido de 3 ecuaciones para tener las 2 ecuaciones en modo solo que aparezcan las variables de la red de 2 puertas, B1, B2, I1 y 2. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer ahí? La corriente I3 ¿es una variable de la red de 2 puertas? No. No. Por lo tanto, en las ecuaciones B1 y B2, reemplazo el valor de I3 por su expresión en B2 y I1 para que estas ecuaciones me quedan solo en función de I1 y 2, B1 y B2. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Por lo tanto, si hago el reemplazo, donde decía I3, o sea, aquí y aquí, voy a reemplazar por esto. I3 es igual a esto y lo saco de la ecuación de la fuente. Reemplazando eso, llego a esto. B1 es igual a 4 y 1 menos 5, bla, bla, bla. Eso era I3 y eso era I3. ¿Sí? Por lo tanto, reordenando de la segunda ecuación, obtengo esto, solamente ordenando en álgebra llego a eso, que B2 vale I1 más I2, y de la ecuación anterior, la ecuación 1, tengo que B1 vale 17 tercios I1 menos 1 tercio I2. Con eso consigo que mi sistema de ecuaciones me queda así. ¿Sí o no? Si lo igualo con el planteamiento inicial, que era Z11 más I1 más Z12 por I2 más Z21 por I1 más Z22 por I2, ya acabo de obtener los parámetros de tu red de 2 puertas, donde Z11 vale 17 tercios, Z12 vale 1 tercio, menos 1 tercio, Z21 vale 1 y Z22 vale 1 también. Esta persona. Y acabo de obtener tu parámetro de impedancia, tu parámetro Z, mediante el método de mallas. ¿Entendió? ¿Sí? Entonces ese circuito inicial lo representa con estas ecuaciones mediante sus parámetros Z, parámetros de impedancia. ¿Estamos ok? ¿Por ahí atrás? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Podría explicar de nuevo un poquito más arriba? ¿Ah? ¿No? Igual. ¿Qué dijeron? Mi nombre. Ahí la primera parte. ¿Tienes claro el esquema? Sí, no, sí, el esquema Ya. ¿Tienes claro las ecuaciones? Mira, no. Diego, mira. De este esquema tenemos 3 mallas, ¿cierto? Con la topología del circuito. Pero este circuito, tú tienes que verlo como una red de 2 puertas que va a estar representado por su parámetro Z, donde aquí tengo
y 1 y 2. No puedo representar ahí arriba nomás. Y 2. Y las tensiones las visualizo como una fuente. B1, B2. ¿Cuáles son tus parámetros de tabla de dos puertas? B1 y 1, B2 y 2. Nada más. Pero con la topología del circuito tengo 3 mallas. Y como dice cierto compañero, tengo una fuente de dependiente ahí. ¿Ya? Vamos a obtener sus parámetros Z, que están dados por el sistema de ecuaciones que B1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2, y la ecuación 2 es B2 Z21 por I1 más Z22 por I2. ¿Ya? De forma matricial, ese sistema de ecuaciones se queda así. Un vector de tensiones con un matriz de parámetros Z, Z11, Z12, Z21 y Z22, que están multiplicados por un vector de corriente. Es exactamente lo mismo. Y lo sigo que es exactamente lo mismo. Donde tus variables independientes son las corrientes y tus variables dependientes son los voltajes. Y los parámetros que están en cuestión son los parámetros de impedancia, los parámetros Z. ¿Por qué? Porque con la ley de Ohm el voltaje es igual a resistencia o impedancia por corriente. ¿Te fijas? ¿Ya? Ahora, aquí en la topología tenemos 10 mallas, por lo tanto planteamos el método de mallas, pongamos una corriente de mallas, aquí que coincida con tu corriente de la red de dos puertas I1. Acá nos damos la siguiente corriente, por eso a esta le coloqué I1 y a esta le coloqué I2. ¿Ya? Y aquí tengo la I3. Entonces, queremos obtener un modelo matemático de ese circuito con esta representación. Dos ecuaciones en parámetros de impedancia. Por lo tanto, no puedo tener, para obtener los parámetros Z, no puedo tener aquí en estas ecuaciones, por ejemplo, una I3. Porque las ecuaciones tienen que quedar en términos de la variable de la red de dos puertas, B1, B2 y 1 y 2. Por lo tanto, la ecuación 1, ¿de dónde sale? ¿Puedo hacer esta malla? No. Porque aquí tengo una fuente de corriente. Tengo que sacármela de encima. Por lo tanto, tengo que hacer una super malla entre estas dos ventanas. Aquí tengo menos B1 más 4 y 1, paso de largo, menos 2 y 3, menos 3 y 3, más 3 y 2. Esa es la cosa que está aquí. ¿Ya? Que reordenándola me queda en eso. ¿Ya? ¿Tienen claro dónde sale esa ecuación? ¿Ya? La siguiente ecuación es la que está por el otro lado, donde tengo menos B2 más 3 y 2 menos 3 y 3, que es la que tengo aquí. ¿Ya? Y de la fuente me dice que esta fuente de corriente que vale 3 medios B2 es la suma de I1 más I3. Está. ¿Estamos claros? Sí. Ya, tengo 3 ecuaciones. Esta y esa. Fíjate que estas ya tienen la forma que yo quiero. B1 igual a algo, B2 igual a algo, pero tengo una I3, no es una variable de movimiento de dos partes. Por lo tanto, de aquí, de esta ecuación de la fuente, despejo mi I3. Mi I3 va a ser igual a qué? Va a ser igual a 3 medios B2 menos I1. Por lo tanto, para obtener esta forma, lo que hago es reemplazar esa ecuación. I3 es igual a 3 medios B2 menos I1, reemplazo ahí y reemplazo acá.
Con eso consigo tener mis dos ecuaciones de M1 y B2 en términos de I1 y I2. Reemplazando eso acá, me queda esto, por lo tanto finalmente llego a NL. Tengo eso, por lo tanto mis parámetros de impedancia, Z1, 17 tercios, Z12 vale menos un tercio, Z121 vale 1 y Z22 vale 1. Eso es. Profesor, la ONU, disculpe que se la argumente con el ecuación. ¿Puedo tener la ONU cuando estableció la ecuación de B1 y B2? Ahí. 2 y 3, menos 3 y 3, más 3 y 3. Eso, los alojadores de los signos está asignado únicamente por la corriente. Sí. Porque la corriente I3 no se... Hay una que es positiva. La corriente I3 va porque se borra la fuente corriente. Esta corriente va hacia allá. Sí. En una resistencia, la corriente fluye de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, ¿cierto? Acá la corriente es así, por lo tanto va más menos, un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Por lo tanto aquí sería más menos y aquí sería más menos. ¿Sí? Muchas gracias, estimado. Diego, ¿cierto? No, preguntó y te fue. No. ¿Ya? Vamos. Entonces, para la supermalla formada por la malla 1 y la malla 3, esta malla y esa malla. ¿Por qué usamos supermalla? Porque aquí tengo una fuente de corriente. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya. En este punto empiezo a recorrer la malla, que la corriente me encuentro con menos B1, Más 4 y 1. menos B1 más 4 y 1. Sí. Más 4 y 1. Sí. Paso para acá, me encuentro con menos 2 y 3. Sí. Perfecto. Me encuentro con menos 3 y 3. Más 3 Y aquí me encuentro también con más 3 y 2. Vuelvo al mismo punto, igual será. Por lo tanto, tienes que el B1 va a ser igual a qué? A 4 y 1, Menos 5. menos 5 y 3, más 3 y 2. Ecuación de la supermalla. Ya, ahora sí. ¿Quieres ver la otra o...? No, sí, estoy claro. Gracias. Y ya tenemos nuestro parámetro Z, lo voy a anotar aquí. Vale. Z11 vale 17 tercios. Z12 vale menos un tercio. Z21 vale 1 igual
dijimos, los parámetros Z los podemos obtener por método de mallas, por método de nudos o por ensayo de cortocircuito y circuito abierto. Lo vimos por mallas, veámoslo por nudos. ¿Cuál sería el procedimiento? Se considera I1 e I2 como la fuente de corriente ahora. O sea, la dualidad que yo les he dicho siempre: circuito serie, circuito paralelo, circuito Thevenin, Norton, nudo, malla. Se consideran I1 e I2 como fuentes de corriente. Se definen B1 y B2 las tensiones de los nodos principales a la referencia. Se aplica la ley de corriente de Kirchhoff en cada nodo y se ordena el sistema de ecuaciones sostenido para que solo aparezcan las variables de la red de dos puertas, B1, B2 y 1 e I2. Vamos al modelo con un ejemplo activo. El mismo, ¿se dan cuenta? Vamos a enfrentar el mismo, pero ahora por nodos. Solución. Ahora las corrientes las vemos como una fuente. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si voy a ver fuentes de corriente, voy a usar nodos. ¿Ya? Porque en malla sumamos tensiones. ¿Ya? Nodo 1, nodo 2. B1, B2. Se definen las tensiones de B1, B2, que el mismo que está acá, y acá voy a tener el B3, y este B3, al igual que la corriente ustedes, tengo que anularla para que la expresión me quede en términos de B1, B2, e I1, e I2. Y las ecuaciones salen de los nodos. Si se aplica la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos, fíjate que la corriente I1 es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, la corriente es tensión partido por resistencia, y la tensión en una resistencia, perdón, la corriente en una resistencia corresponde a la diferencia de potencial entre sus terminales partido por el valor de la resistencia, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, en el caso de esta resistencia, aquí al lado tengo B1, acá tengo B3, respecto a referencia. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a la corriente que fluye de un punto de mayor potencial, que sería B1, a un punto de menor potencial, que sería B3, sería B1 menos B3 partido por 4. Sí. ¿Sí? Ya, ¿qué más puedo decir acá? Fíjate que de esta ecuación, yo la reescribo, ya tengo que B3 es igual a B1 menos 4 y 1, ¿cierto? Eso es solamente reescribiendo eso, ¿cierto? ¿Qué tengo aquí? El B3 está dado por la corriente 2/3 B2, escribiendo otra expresión para la corriente I1, que sería eso, más B3 menos B2 partido por 2. ¿De dónde tengo eso? De acá. Mira, la corriente I1, que es esta, que tengo esa expresión, llega a este nodo y se divide en esa corriente y en esa corriente. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, I1 va a ser la suma de esa corriente con esa corriente. ¿Sí? Entonces, I1 va a ser igual a ¿qué? A esta corriente que va aquí. ¿Cuánto vale esta corriente? 2/3 de 2. Más la corriente que va para acá, que sería más menos
que sería B3 menos B2 partido por 2. B3 menos B2 partido por 2. ¿Ya? ¿Estamos ok? Por lo tanto, reordenando esto, nos queda que B3 menos B2 partido por 2 es igual a B2 partido por 3 menos 2. Solamente reordenando. ¿Y el 2 de dónde se sacó? ¿Ah? Arriba no había ido. No, esa es 1. Sí, es 1. Hay un error ahí de tipo de marcado del otro objeto. Ahora esto va a ser para acá entonces. Lo de acá como 2 tercios Pasa como negativo. como negativo. ¿Sí? Veamos, sigamos acá. ¿Ves? Se define la fuente dependiente, es la misma que el nodo 3, entonces de esa ecuación que está acá, como la expresión B3 no puede ir, hay que reemplazarla. Y aquí tengo la primera ecuación, B2 es igual a I1 más I2. Acá tengo la segunda ecuación que sería esto que está acá. Reordenamos, llegamos a esto y finalmente tenemos que, y aquí ya reemplazar el valor de B3, llegamos a esto. B1 y B2, 17 tercios y 1 menos 1 tercio y 2, B2 es igual a I1 más I2 y me parece que son los mismos parámetros que obtuvimos con el método de Myers. Sí, son los mismos. Por malla o por nodo va a salir igual. ¿Ya? Les mencioné un tercer caso. Por cortocircuito. Sí. Veamos ese ensayo. Y creo que con esto vamos a cerrar porque veo que estamos como en la hora. Por el ensayo de circuito abierto y cortocircuito. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Alguien iba a decir algo? Muy bien. Para el caso particular de los parámetros Z, Z1, 1 y Z2, 1, o sea, mira, Z1, 1 y Z2, 1, o sea, los coeficientes que acompañan a la corriente 1, se determinan dejando la puerta de salida como circuito abierto. ¿Ya? Y excitando la puerta de entrada con el B1. Mientras que Z22 y Z12, los que acompañan a la I2, se determinan dejando la puerta de entrada como circuito abierto y excitando la puerta de salida. A eso me refiero con el ensayo de cortocircuito y circuito abierto. De esta manera, fíjate que para obtener Z11 y Z21 dejo la salida en el circuito abierto, por lo tanto, si tengo este circuito abierto, ¿cuánto vale la I2? 0. Por lo tanto, ¿qué te queda del circuito? El Z11 va a ser del modelo B1 partido por I1 con I2 igual 0. Mientras que Z21 va a ser igual a ¿qué? A B2 partido por I1, porque la corriente I2 es 0, con I2 igual 0. Para el caso de los parámetros Z12 y Z22, que son los que acompañan a la I2, Z12 va a ser B1 partido por I2 con I1 igual 0, mientras que Z22 va a ser B2 partido por I2 con I1 igual 0. En este caso particular se utilizan los 4 casos de ensayo de circuito abierto para determinar qué ensayo se debe realizar
Para determinar uno de los parámetros se debe observar el sistema de ecuaciones que define la red de dos puertas, que hemos tenido inicialmente. Por ejemplo, para los parámetros Z, son estas las ecuaciones con las que estamos trabajando. Y para determinar el parámetro Z11, se observa que este se encuentra en la primera ecuación. De la primera ecuación se debe eliminar el segundo término, que fue lo que nosotros hicimos, presentado en ella, Z12, y esto se logra con I igual 0, lo cual se logra con un circuito abierto en la puerta de salida. Lo que acabamos de mencionar, se elimina eso, ya que la I2 es 0, si la salida está en circuito abierto, en la ecuación de B1 esto es 0, por lo tanto te queda B1 igual a Z11 por I1, que implica que Z11 es B1 partido por I1. ¿Ya? Para el caso de B2 te queda que esto es 0, por lo tanto Z12 va a ser B1 partido por I, B2 partido por I1. De ahí salieron las expresiones que les mencioné anteriormente. Entonces, vamos con un ejemplo, el mismo que estábamos viendo, y debemos llegar a los mismos parámetros Z. Entonces, con la salida del circuito abierto, puedo obtener Z11 y Z21, ya que I2 es 0. Por lo tanto, voy a tener esa situación y de este modo me queda que Z11 vale B1 partido por I1 con I2 igual 0. Tomo la ecuación tal cual como estaba y hago lo que es I2 igual 0. Por lo tanto, con Z11 en función de B1 e I1 se requiere definir B2. Y B2 del modelo no es otra cosa que 3 y 1 menos 2 tercios B2. B2 es igual a I1. Luego, reemplazando la primera ecuación de B1, nos queda eso y llegamos al mismo parámetro Z11, 17 tercios. O sea, solamente un juego matemático, nada más. Por eso me interesaba que vieran que los parámetros Z se obtienen por las ecuaciones de tensiones. B1 es igual a Z11 por I1 más Z21 por I2 y así sucesivamente, y lo puedes obtener por mallas, por nodos o por ensayo de circuito abierto y cortocircuito. ¿Se entiende? Chiquillos, me basta que hayan entendido esto de los parámetros Z, porque para los otros parámetros, los parámetros de admitancia, los parámetros híbridos, los parámetros T, es exactamente el mismo análisis matemático. Lo único que cambia es el planteamiento de las ecuaciones. Y se acaba el tema. ¿Ya? Teniendo claro esto, que acabamos de ver hoy día, pueden calcular cualquier tipo de parámetro de redes de dos pasos. ¿Ya? Entonces, péguenle una revisa a eso y lo demás sale solo. Bueno, ¿parece bien? Sí. ¿Alguna consulta? El certamen llega hasta acá, ¿no? El certamen llega hasta redes de dos puertas. Ya. De lo que yo le envié de redes de dos puertas va toda la información de los parámetros T, los parámetros H. A lo mejor se puede ver que son hartos archivos, pero por ejemplo hay unas tablas de equivalencia entre los parámetros. O sea, si tú obtuviste los parámetros Z de una red de dos puertas, puedes llegar a obtener directamente los parámetros T o los parámetros H. ¿Ya? Pero quiero que entiendan esto. Bueno, ¿ya te quiero? Sí, yo creo que. Ya, creo que es bueno dejarlo hasta aquí. No lo torturo más. Voy a conversar con el profesor Cristian Molina para ver si podemos hacer el certamen de 21. Vale. ¿Ya? Que tengan un buen retorno por su casa, chiquillos. Termino agotado.
Ah, que duele, güey, tío. Y si me te duele, te da un masaje, ¿no? Es que si no te duele. Lo que pasa es que ya cayó la weá. ¿Ah?